no hay sol. Son techadas. Son techadas. Bien, estamos en la continuación. Estamos hablando de pádel aquí, Carlos Méndez y yo, nuestro invitado. Estábamos hablando de pádel como ejercicio, que es maravilloso. Pero él viene a hablar y analizar el tema de Estados Unidos, que está ya a 2 semanas de tener sus elecciones. Y bueno, y hay muchísimas cosas ahí que hay que comprobar y analizar. Y como él es un experto, ¿quién puede ganar? ¿Kamala Harris o Donald Trump? Bueno, gracias por lo de experto. Vamos a decir un aficionado de la política, más que experto, pero sí, le damos seguimiento. Y gracias por su invitación. La última vez que estuvimos aquí fue para las últimas elecciones. Eso es una pregunta muy interesante, porque si hay una constante ahora mismo en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, es que los modelos tradicionales de seguimiento y de análisis ya no están siendo aplicados, ya no están funcionando. Incluso la encuestadora quizás más popular que nosotros hemos escuchado aquí en el país, que es la Gallup, se retiró de hacer encuestas presidenciales de daily tracking, como le llaman ellos, en el 2022, porque se les estaba haciendo muy difícil precisar. Si algo sabemos es que todas las encuestadoras, desde NBC, CBS, New York Times, incluso Al Jazeera, que es una encuestadora ahora internacional, del Medio Oriente, dan un margen de error de un 3 a un 4%, pero ese margen de error ha estado constante desde el verano, ¿verdad? Desde que el presidente Biden anunció que no se iba a repostular a la presidencia. Algo que no había ocurrido en Estados Unidos desde la época de Lyndon Johnson. O sea, hay que mirar hacia atrás casi 60 años para encontrar un ejemplo de un presidente incumbente que no se haya querido reelegir. Entonces eso es un tema muy importante, y sobre todo estas elecciones que se aproximan, que se podría decir son una de las más importantes en la historia de los Estados Unidos. ¿Por qué? Es una de las elecciones más importantes en la historia de los Estados Unidos porque Estados Unidos está viendo escenarios y viviendo experiencias sociales que jamás antes se habían visto. O sea, nunca antes habíamos visto atentados públicos, por ejemplo, hacia un candidato, como hemos visto en el caso del expresidente Trump. Nunca antes se había visto en Estados Unidos una turba, por ejemplo, como ocurrió en enero del 21, entrar al Capitolio de la Casa Blanca, como ocurrió. Nunca antes se había visto lo que se está viendo ahora también, que vemos una fragmentación del Partido Demócrata. Digamos, la familia real del Partido Demócrata en el siglo XX siempre fueron los Kennedy. Sí. John F. Kennedy, presidente, su hermano, procurador y luego candidato. Y vemos cómo su sobrino, Robert Kennedy, ahora se lanzó a la presidencia, no le permitieron entrar a la convención y por consecuencia está ahora apoyando al candidato republicano. Y eso es algo que muchas personas se preguntan, ¿cómo es posible que una de las familias fundadoras, vamos a decir, de los pilares del Partido Demócrata esté apoyando al candidato republicano? Y es porque el Partido Demócrata de los Estados Unidos ha ido yendo un poquito más y más y más hacia la izquierda, hacia la izquierda, hacia la izquierda, hasta un punto que realmente no se reconoce cuando comparamos el Partido Demócrata de los años 60 con el de hoy. Es muy difícil reconocerlo, es muy distinto, muy distinto. Pero definitivamente que los cambios se suceden con una rapidez que no da tiempo a hacer muchos análisis y tal como tú señalas, se hace difícil ahora mismo decir cuál podría ser el ganador, recordando que el sistema electoral de Estados Unidos no es para el que consigue mayor cantidad de votos, sino para el que consigue los delegados. Pero en el caso actual es tan complejo, y más en Estados Unidos, porque me decía otro experto que viene aquí de vez en cuando, que traemos, un catedrático universitario, que el problema de Estados Unidos es que son 50 o 52 estados que tiene, y que cada estado tiene su propia cultura, su propia manera de ver las cosas, y eso hace que dirigir ese país, esa nación, sea tan difícil. Y más
hoy en día donde la diversificación se ha agudecido más todavía. El público norteamericano tiene tres grandes temas en estas elecciones. El tema principal es la inflación, obviamente la economía, como todos los países tienen. Sí. La economía y la inflación ha estado marcada en los Estados Unidos. Recientemente vi un dato donde leí que 60% de la población norteamericana no tiene $2,000 en ahorros. Es una situación realmente precaria, complicada, y al mismo tiempo el público norteamericano continúa viendo una ayuda internacional considerable a países como Ucrania, Israel y otros países alrededor del mundo donde los intereses norteamericanos están presentes. Y, ¿verdad?, mucha del electorado que no tiene un nivel de sofisticación muy alto para entender la importancia de ese tipo de ejercicio, se pregunta, bueno, pero aquí en mi comunidad yo no tengo calles buenas. Yo llego a los aeropuertos, por ejemplo, de JFK y llego a los aeropuertos de La Guardia y se ven horribles. Mientras tanto voy a otros aeropuertos internacionales y se ven magníficos. ¿Por qué está pasando eso? La inflación es un tema importante. La migración es el segundo tema importante. Del año 2020 al 24 han entrado más de 4,5 millones de inmigrantes ilegales a los Estados Unidos. Y con ese aumento de inmigrantes ilegales que han entrado por la frontera, ha aumentado también la entrada de fentanil, lo que le llaman el nombre de la droga esta que ha penetrado. Fentanil. Del año 2021 al 2024 han aumentado las muertes a consecuencia de esta droga dentro de la juventud de 56,000 al año a casi 80. Y esos son números que hay que entenderlos, ¿verdad? Sí. La migración se ha vuelto un tema que ha sobrecargado los presupuestos estatales en ciudades como Nueva York. Nueva York, a todos los que van a Nueva York y conocen Nueva York desde hace muchos años, Nueva York está irreconocible, totalmente irreconocible. Sí. Y no solamente Nueva York. Y lo que está ocurriendo es que muchos de los estados que van a marcar la diferencia el día de las elecciones son estados fronterizos. Nuevo México, Arizona, otros estados como Georgia. Esos son los estados que le llaman Battlefront States, o sea, estados que van a marcar la diferencia el día de las elecciones. Entonces, yo tengo una teoría muy particular de lo que va a ocurrir el 5 de noviembre. Y para mí va a ser una repetición de lo que vimos con el presidente Ronald Reagan en el 84. Por alguna razón, las encuestas no están precisando mucho el sentir nacional de los Estados Unidos. Y me parece que a muchas personas les da un poco de vergüenza admitir que van a votar por el expresidente Trump. Pero mi percepción y lo que yo he visto en una encuestadora muy particular, que la he seguido siempre y ha sido una encuestadora que ha estado muy precisa en todas las elecciones, que no es muy popular, pero se llama Rasmussen. Esa encuestadora en particular dio al presidente ganador en el el 16, y ahora nuevamente lo da ganador por un margen de 4 o 5% más o menos. Para la República Dominicana estas son unas elecciones muy importantes. Y yo pienso y me gustaría que el dominico americano de Nueva York, de Boston, de Connecticut, de New Jersey, analizara muy bien la importancia de este voto que se aproxima. Había un presidente de la Cámara de Diputados norteamericanos llamado Tip O'Neill, que en los años 80 escribió un libro llamado Toda la política es local, queriendo decir que los intereses locales de la política era lo que debería impulsar a las personas a votar por sus respectivos candidatos. En estos últimos 4 años, la República Dominicana, que dicho sea de paso, se encuentra en su momento más importante y quizás algunos digamos que en su mejor momento de crecimiento económico, se puede ver por todos lados. Yo he estado vinculado a la inversión extranjera ya más de 25 años y le puedo decir que el clima de inversión extranjera que estamos viviendo ahora es único, nunca antes se había vivido. Pero al mismo tiempo tenemos que reconocer si esta administración demócrata ha servido a la República Dominicana de una manera positiva o negativa. Y nosotros, eso se lo dejo a los analistas, ¿verdad?, que lo vean. Pero yo he visto ciertas cosas que yo nunca antes había visto. Es que yo creo, Carlos, que el tema de los analistas hay que ponerlo también en entredicho, porque es que las cosas han cambiado tanto
que no hay forma de tú poder saber con precisión qué puede pasar, qué no puede pasar, porque es que no hay nada ya, tú mismo lo decías, al principio, o antes de esta época, antes de Donald Trump, digamos, todo era lineal y tú podías adivinar tal cosa, pero Donald Trump ha trastocado todo el sistema, no solo de Estados Unidos, sino de gran parte del mundo, y es una persona que no se sabe qué va a pasar, porque ¿quién iba a decir que un presidente iba a enfrentar el establishment de ese país? Así es. Que era un grupo todopoderoso detrás del telón. O sea que, así es. Que eso que los expertos hoy día, yo entiendo que una persona que valore su trabajo, en vez de hablar de expertos, sino vamos a tratar de descifrar esto. Pero bueno, vamos a colocar unos mensajes y seguimos conversando sobre Estados Unidos y sus elecciones. ¿Y por qué a nosotros nos debe interesar tanto esto? Porque la mayoría de los comentaristas están permanentemente analizando el tema de las elecciones. Digo, pero eso es allá, nosotros no vamos a votar, pero bueno, algo habrá que ver con respecto a esto. Vamos a los mensajes. Bien, seguimos en esta presentación del cafecito. Estamos conversando con Carlos Méndez y el tema es Estados Unidos y sus elecciones. ¿Qué le conviene a República Dominicana? ¿Demócrata o republicano? Bueno, vamos a ver los datos y vamos a ver el historial, ¿verdad? Vamos a ver en dónde nos encontramos. República Dominicana se encuentra, como decía anteriormente, en su mejor momento de desarrollo económico y social en las últimas 2 décadas. Pero hemos visto cosas en los últimos 4 años que nunca antes habíamos visto y tenemos que señalarlas. Y es para que la comunidad de nosotros en Nueva York, que es un poder económico en la ciudad y representan el 8% del electorado, el 8%, Nueva York tiene 13 millones de votantes. 13 millones de votantes en Nueva York y tenemos en Nueva York y en los 5 principales boroughs casi 900,000 dominicanos. Pero ¿qué hemos visto en estos últimos 4 años? Es al día de hoy que no tenemos embajador norteamericano en República Dominicana. ¿Okay? No tenemos. Ni lo queremos ya. Bueno, ¿verdad? No pasaron ni 2 meses luego de que el expresidente Trump ganara y tenemos una magnífica embajadora en la forma de Robin Bernstein, quien trabajó arduamente durante sus 4 años, incluso impulsó lo que fue Manzanillo en su momento, trajo los ingenieros del cuerpo de las Armadas de los Estados Unidos para hacer un análisis de fondo. O sea, se preocupó por la República Dominicana. Hemos visto que en el 22, por primera vez en la historia, en esta administración, nos bloquearon la importación de azúcar por parte del Central Romana Corporation a los Estados Unidos, alegando que había un maltrato colectivo de los empleados del Central Romana, atentando contra miles de potenciales empleos, porque es una de las empleadoras más grandes del país. También, adicionalmente a eso, hemos visto como numerosas veces en la plataforma, y se lo digo porque, como le dije, mi mundo son las inversiones extranjeras, y yo estoy continuamente trayendo inversionistas al país principalmente en el área de outsourcing, y le puedo decir que últimamente el Departamento de Estado ha numerosas veces colocado banderas rojas en lo que es los travel advisories a la República Dominicana, porque supuestamente estábamos maltratando a los ciudadanos de piel oscura. Eso pasó y fue un tema importante que la representante del sur de la Florida, María Elvira Salazar, fue la que salió en defensa de la República Dominicana y del presidente de la República Dominicana. Y ahora nosotros nos encontramos quizás en una de las coyunturas más importantes en cuanto a nuestra propia situación migratoria. Y esto es algo que quizás de todos los temas nacionales es el único tema que pudiera en el futuro atentar contra la estabilidad nacional que hemos vivido durante casi 65 años. Yo siempre digo que la última vez que República Dominicana tuvo un tema, Lyndon Johnson era presidente, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que ver el trato que esta administración le ha dado a la República Dominicana en estos últimos 4 años. No tenemos embajador, nos han bloqueado en un momento determinado nuestras importaciones de azúcar, continuamente han atentado en un sentido de la palabra contra el flujo turístico normal,
porque realmente eso no está pasando aquí en la República Dominicana, ni estuvo pasando en la República Dominicana. Entonces, ¿qué debemos de nosotros pensar en las próximas elecciones? Volvemos a la teoría de que toda la política es local. Y si toda la política es local, y yo estoy en Nueva York, y yo tengo familia en la República Dominicana, ¿cómo yo debo votar? República Dominicana es el socio económico, Estados Unidos es nuestro socio económico más importante. Y nosotros quizás somos el país que estratégicamente, geográficamente, somos uno de los aliados más importantes de los Estados Unidos. Recientemente fuimos miembros del Consejo de Seguridad. Sí. Entonces, cuando vemos el hemisferio y vemos situaciones como las que se están viviendo en Venezuela, situaciones como Nicaragua, situaciones en otras partes de Sudamérica, y vemos la República Dominicana, que siempre hemos estado alineados con la política norteamericana, siempre hemos sido un aliado, siempre hemos apoyado, nos merecemos un embajador. Nos merecemos ser tomados en cuenta como un partner importante de la región y que nuestra integridad y que nuestra migración se respete y se permita que el gobierno dominicano, que siempre ha apoyado a nuestro vecino Haití, pueda controlar su migración, crear un sistema fluido migratorio donde podamos entrar y salir de la República Dominicana de manera controlada. Pero si no lo han logrado en estos 4 años en su propia nación, y dicho sea de paso, la candidata demócrata no solamente es la candidata demócrata, sino ella fue la encargada, como le llaman la Immigration Czar, ella fue la encargada, a ella le entregaron el tema de la inmigración, le dijeron, encárgate. Y entonces, ¿qué ha pasado allá? Lo que ha pasado es un desacato total de las leyes y, bueno, ¿verdad? Ya que el electorado decida el 5 de noviembre y que nuestra comunidad reconozca y analice bien qué es lo que más le conviene a la República Dominicana y qué es lo que a nosotros como país nos marcará en los próximos 10 años. Carlos, pero yo veo lo de el hecho de que los demócratas no hayan designado un embajador en nuestro territorio como un asunto que nosotros no podemos incidir. Pero además tampoco tenemos que pedir que nos designen un embajador, pues si ellos no les ha dado la gana de escogerlo, nosotros no tenemos por qué mendigar eso. Lo ideal hubiese sido que el presidente retirara nuestra embajadora en Washington, pero bueno, eso es mucho pedir. Pero el hecho de que a la toma de poder del presidente Abinader reciente asistiera el secretario de Estado de los Estados Unidos, eso a mí me despertó curiosidad, porque es una persona de un alto perfil a nivel gubernamental, quizás es el tercero en el sistema estadounidense. En cuanto a política internacional, es el representante. Y teniendo en cuenta que a México, a la asunción de la presidenta en México, asistió la esposa del presidente de Estados Unidos, que no tiene ningún rango. O sea, que para nosotros el hecho de que viniera el secretario de Estado, Anthony Blinken, a la juramentación por segunda vez del señor Luis Abinader, eso no deja de ser un punto a favor nuestro. El secretario Blinken es un oficial de carrera del Departamento de Estado y ha estado involucrado en todas las administraciones demócratas, primero con la de Clinton y después con la de Obama y ahora recientemente con la de Biden. Es un hombre muy pragmático, de mucha experiencia, obviamente diplomática, y yo diría que pudiéramos decir que es una contradicción en términos, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo nosotros no vamos a tener un representante oficial del gobierno de los Estados Unidos y entonces tener un momento determinado, como usted bien lo dice, una presencia tan importante como la del secretario de Estado? ¿Qué indica eso? Indica que nuevamente vemos como quizás, ¿verdad?, la política administrativa demócrata de los Estados Unidos, la política de la administración actual, es una política temporal, es una política que vamos a atender un problema que surge ahora. Tenemos un interés en la República Dominicana en este momento porque tenemos un tema con Haití, tenemos un tema con Venezuela, vamos a atender ese tema, vamos a hacer algún tipo de negociación en República Dominicana y bien, y ya se atendió el tema. Pero lo que yo estoy diciendo es que tenemos que tener un intercambio a largo plazo
Nuestras relaciones siempre han sido magníficas, deben de seguir siendo magníficas. La República Dominicana es un magnífico ejemplo de un socio aliado estratégico comercial de los Estados Unidos del siglo XX, siempre lo ha sido, lo seguirá siendo, y lo único que debemos de tener es que nos den el lugar de importancia que nosotros nos merecemos tener. Usted me preguntó que cuál le convendría más. En mi opinión, si me voy por el lado de consideración y por el lado de importancia, yo recuerdo haber tenido el privilegio de conocer a la embajadora Bernstein, de haber tenido el privilegio de haber estado presente en muchas de las gestiones que ella impulsó aquí en el país. Y yo durante los últimos 4 años no he visto ese commitment por parte de los Estados Unidos con nosotros desde el punto de vista de la embajada, única y exclusivamente. Algunos dirán, bueno, pero es que los republicanos controlan la Cámara de Diputados y no han aprobado los embajadores. Pero la realidad es que los demócratas controlaban la Cámara de Diputados. Pero que ni siquiera se ha presentado, que correcto, sepamos. Así es. Vamos a unos mensajes para estar en la parte final del cafecito de hoy. Bien, estamos conversando con Carlos Méndez. Ya estamos en los minutos finales de esta conversación. ¿Usted nació en Dominicana? Sí, aquí en Santiago, en La Coromina. Pero usted estudió fuera, ¿verdad? Sí, estudié unos años fuera en lo que era los primeros años de mi escuela y después en la Universidad de Manhattanville en Nueva York. Y después entonces vine para acá a entrar en mi carrera profesional. ¿Y cuál es su área específica ahora mismo? Mi área específica es el área de outsourcing. Yo he estado siempre involucrado en el área de outsourcing desde finales de los 90. Primero fundé una compañía de telecomunicaciones aquí en Santiago. Después en el año 2011 fundé una compañía precisamente de servicios a hospitales y a clínicas de Estados Unidos. Y gracias a Dios sí, hemos podido crear muchos empleos en la ciudad y en el país. Magnífica oportunidad de poder seguir contribuyendo con todo lo que es ¿verdad? El desarrollo de tanta juventud capacitada que tenemos, realmente un talento, somos un talento en todos esos aspectos. Bien, para finalizar ya, volvamos al tema de las elecciones de Estados Unidos. En su opinión, ya usted lo ha dicho, que conviene, al país nuestro le conviene más que ganen los republicanos, o sea, que gane Donald Trump, que por lo menos ha venido a trabajar al este del país, a vender propiedades en el sector inmobiliario. Por supuesto. Y además que parece que se requiere un gobierno de fuerza en Estados Unidos para tratar de corregir todas las libertades que hay, que es un exceso, como está ocurriendo en gran parte del mundo, pero bueno, a nosotros no nos conviene como está, especialmente en New York, con un alcalde demócrata que está casi preso por actos de corrupción y que ha sido permisivo en todo, y una policía que está trabajando en forma de desgano. Todo eso como consecuencia de este gobierno demócrata que tiene la ciudad de Nueva York. Realmente sí, yo recuerdo los años de mi universidad y el alcalde era Rudy Giuliani y yo se podía caminar por cualquier parte de la ciudad sin tener ningún tipo de problema. Así es. Ahora no es lo mismo, ¿verdad? Ahora es un tema significativo y ni hablar, ¿verdad?, de todas las otras cosas que suceden. Pero bien, yo en conclusión le diría que este resultado va a depender del estado de Pensilvania y va a depender del estado de Atlanta, Georgia. Si el expresidente Trump puede ganar cualquiera de esos 2 estados, entonces va a lograr el número de 270 votos electorales que son necesarios para ganar la presidencia. Y a mí me parece que en este momento, los últimos números que vi en el día de ayer, ambos estados están inclinándose hacia tener una ligera ventaja con el expresidente. O sea que habrá que ver, ¿verdad?, lo que viene y lo que va a pasar. Sí le puedo decir que algo me preocupa, que como ciudadano norteamericano que yo soy, yo solicité mi boleto de votación ya hace más de 30 días y todavía no me ha llegado. Pero ya han votado 24 millones. Han votado muchísimas personas, pero yo sé que no soy el único que le ha pasado eso aquí en el país. Y bueno, esperemos que eso no sea, ¿verdad?, un tema sistémico, pero habrá que ver lo que va a pasar el 5 de noviembre.
Pero usted cree que Donald Trump gana. En mi opinión personal, entiendo que no solo gana, entiendo que va a ganar temprano en la noche y va a ser una noche bien corta y bien rápida. Bueno, muchas gracias al señor Carlos Méndez, que ha venido a hablar sobre este proceso que tanto apasiona a los dominicanos, a las elecciones de Estados Unidos. Bueno, tenemos tantos vínculos con ese país, tantos compatriotas que viven en esa nación, que no hay forma de que nos desprendamos de todo ese lazo, y además nos molesta el hecho de que no tengamos un embajador estadounidense en nuestro territorio. Pero bueno, los demócratas son así de súper chéveres. Las invasiones que hemos tenido han sido en gobiernos de demócratas. O sea que definitivamente no nos convienen los demócratas y preferimos las supuestas locuras de Donald Trump, que yo creo que de loco no tiene absolutamente nada, pero lo parece. Y eso es lo que cuenta. Gracias a Carlos por estar aquí una vez más. Ha sido un placer. A ustedes también gracias por su atención a este cafecito de hoy. A continuación, Salud Dando.